Doctora Mariluz, es un honor tenerla aquí y poder realizarle esta entrevista. Antes, pues, de comenzar, quisiera tocar unos puntos centrales de lo que estaremos haciendo hoy. Esta entrevista es parte de lo que es el proyecto de Feminismo Globales. Este proyecto es internacional y se ha realizado en distintos lugares, siendo patrocinado por la Universidad de Michigan, y el objetivo es poder obtener historias orales que creen y preserven conversaciones sobre lo que han sido, ¿no?, el activismo y la contribución, beneficiando a las luchas de las mujeres en el país, ¿no?, donde se realiza la entrevista, en este caso acá Puerto Rico. Como nuestra entrevista es virtual, quería preguntarle si tuvo la oportunidad de darle una mirada a la hoja de consentimiento. Sí, de hecho, acabo de enviárselas ahora mismito. Eso Ah, era lo que mira, estaba aquí perfecto. haciendo. Bueno, Pero sí tengo algunas dudas sobre la claro. hoja. La pude leer, Ujú. y observo que Puerto Rico no está Sí, incluida en el exacto. desglose. Me llama la atención de cuál es su reflexión desde el proyecto que están llevando a cabo. Eso para empezar Claro. por ahí. Bueno, se hizo el acercamiento por eso mismo, porque Puerto Rico no estaba incluido en los distintos capítulos que han realizado en la página, y se hizo el acercamiento y nos pidieron realizar mínimo 6 entrevistas para poder subirla. Así que con usted ya tenemos como 5 entrevistas, así que tenemos la fe y la esperanza de que próximamente nuestro archivo va a ser subido con todas las entrevistas que se han realizado. Así que todo este esfuerzo es para poder ser parte de esas conversaciones y de ese archivo no tan importante que han creado. Muy bien. Pues me parece importante también, por una cuestión política, Ujú, ¿verdad? ujú, De qué implica que nos incluyan bajo Estados Unidos por la relación colonial. Así que creo ujú. que es importante que se visibilice, ¿verdad? De entrada, a Puerto Rico como país dentro del estudio. Definitivamente. Muy de acuerdo con lo que comenta. Realmente sí deseamos poder resaltar esas diferencias, ¿no? Y las particularidades de las luchas que se han realizado desde aquí, ¿no? Desde nuestro país. Así que espero que suba lo más pronto posible estas grabaciones, esta entrevista. Y entonces, ¿cuántas entrevistas en total esperan hacer y cuándo? Bueno, esperamos hacer más de 10. Así que poco a poco hemos estado invitando mujeres. Algunas nos han contestado, otras no, porque entendemos que las agendas son, ¿no?, imposibles a veces para poder coordinar. Así que incluso le estamos pidiendo al final, si conocen a otras personas que consideran puedan participar de este proyecto, no compartan ese contacto para seguir llegando a más personas, ¿no? Para invitarles oficialmente a que formen parte Y en de. Puerto Rico, por curiosidad, ¿quién es más? Claro, ya se entrevistó a Ana Irma Lacén. Rivera Lacén. Sí, se entrevistó a Mariel de León, de La Sombrilla Queer. Entrevistamos a la profesora, Aurora, Santiago Ortiz. Tenemos por agendar a la profesora Irma Lugo, y también se entrevistó a la profesora Yarimar Rosa Rodríguez. Pues gracias Y ahora por la usted, que es un invitación honor también. tenerla aquí. Pero, ¿Alguna pues otra duda? arrancamos. Ah, pues, Porque tengo, eso sí, tengo hasta la una, justo tengo okey. otro compromiso, así que Teniendo en cuenta que tenemos el tiempo ahí contado, le voy a hacer las preguntas bastante por el segmento que es, y si quiere que repita alguna en particular, me deja saber. Y muy así, bien. bueno, vamos a dar comienzo a lo que sería preguntas sobre su vida y cómo se involucró en la labor en la cual se encuentra desempeñando. Así que me gustaría comenzar preguntándole sobre su historia personal. Cuéntame sobre su niñez, qué le llevó a donde está en este momento. ¿Cuáles son los compromisos principales de su vida? ¿Cómo le parece la carrera que desempeña? ¿Y cuáles son los logros más significativos de su vida personal? Wow, son muchas preguntas. Sí, Antes que todo, pues gracias, Valerie, y a todo el equipo por llevar a cabo esta investigación. Sí, yo creo que siempre es importante visibilizar e incluso unir voces, ¿verdad?
no solamente desde el archipiélago, sino a nivel internacional. Así que para empezar, pues sobre mi niñez, yo nací aquí en Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico, y me crié los primeros años entre Puerto Rico, Perú, 3 años, regresamos a Puerto Rico, fui a vivir toda mi adolescencia, desde los 10, 11 años hasta los 17 a California, Berkeley, California. Así que este periodo de juventud fue allá. Luego regresamos a Puerto Rico y después me fui a vivir a Costa Rica. Estuve allá de intercambio en psicología y entonces regresé a Puerto Rico. Así que digamos que he tenido una niñez privilegiada en términos de poder tener unas vivencias Ujú, en Puerto Rico y a nivel internacional. Que a lo largo de la vida, de acuerdo a las etapas, me ha dado perspectivas eh, distintas de cómo vivimos como personas negras mm, y no blancas, porque hay diversas formas, además de decir que soy negra, pues no blanca en todos estos contextos. Yo digo que nací en una cuna privilegiada porque provengo de una familia, padre y madre, consciente y orgullosamente negro y negra. mm, Así que desde mi niñez afirmaban y afirmábamos nuestra negritud. Crecí en ese ambiente y a lo largo de los diferentes contextos, eh, ya mientras iba alcanzando, digamos, la juventud, pues fui integrándome a organizaciones, que era gran parte de lo que había aprendido en esa cuna privilegiada. Porque siempre mis padres, madres siempre estuvieron organizados en diferentes organizaciones. Ellos fundaron aquí en Puerto Rico, junto a un grupo de personas en los años 80, Puertorriqueños contra el Apartheid, que mm, era una organización pues para apoyar la liberación de Nelson Mandela, mm, y que fue parte de lo que Winnie Mandela en su momento pues dio luz desde a nivel internacional, desde Sudáfrica a nivel internacional, pero aquí en el 85 apartheid no era un término común en 1985 en el área de Puerto Rico. Así que esto lo traigo como un ejemplo de, pues, cómo en ese sentido esa conciencia racial estaba ahí durante mi crianza. Y en ese sentido, pues la carrera que desempeño hoy día, pues tiene mucho que ver en términos de investigación y de conciencia. Ese Ubuntu, ¿verdad? Que se transmite a través de la filosofía de Sudáfrica, y que también promovió el Desmond Tutu, el, a nivel internacional, tiene que ver con que soy porque somos, que soy gracias a quienes me antecedieron y que soy gracias también a quienes están a mi lado, ¿no? Y a quienes vienen detrás de mí en términos generacionales. Todo eso está conectado, esa circularidad está ahí, yo creo firmemente en ese Ubuntu. Así que a lo largo de mi vida he buscado tener un balance, sobre todo en términos, ya cuando entro a la universidad, en términos académicos y en términos de trabajo comunitario. Yo diría que esa búsqueda ha estado allí como mujer puertorriqueña negra, ujú, que, ¿verdad? Que he sido criada dentro de esa familia, dentro de ese núcleo de conciencia étnico-racial. Y ese ha sido mi norte, ha sido trabajar en términos de investigaciones y aportar en términos de tener una mirada crítica de lo que estamos viviendo sobre el racismo y de trabajar alternativas desde la academia y desde el trabajo comunitario. mm. ¿Y qué la trajo al trabajo que realiza actualmente, incluso el que ya realizó en un pasado?
Pues yo digo que he estado trabajando con el tema del racismo desde que nací, Mm, por ser evidentemente negra. Sin embargo, ya en términos pues, académicos, cuando empecé a estudiar en la UPR, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, estudié psicología social comunitaria, mm, en la maestría y doctorado. Trabajé mi tesis junto a la colega Doris Quiñones Hernández sobre el tema de mujeres puertorriqueñas negras, precisamente buscando un estudio exploratorio de ver cuáles son las experiencias como mujeres puertorriqueñas negras, y ahí pudimos documentar cómo el cuerpo, nuestros cuerpos son atacados continuamente, bombardeados en términos de sexualidad, de tonalidad de piel, de estética. Todo esto experiencias eran patrones que veíamos en mujeres que se identifican y que son evidentemente negras. De hecho, de ahí en 1993, con ese trabajo de tesis, fue que surgió ese término, un poco para distinguir la experiencia de personas que tienen un fenotipo, unas características visibles vis a vis otras que no las tienen. Entonces, cuando somos visiblemente o evidentemente negras, quiere decir que nuestro pelo es afrorizado, nuestro color de piel puede ser oscuro, nuestros labios, etcétera. Hay una lectura social ujú, sobre nuestros cuerpos y y de ahí unas relaciones que se establecen, ¿verdad? Este, estuvimos trabajando también en formas de afirmar, no solamente en términos de cómo se da ese rechazo o discrimen racial, sino las formas en que nos afirmamos que siempre han existido. ujú, No se reconocen muchas veces, pero siempre han existido las formas de afirmación que nos parece bien importante destacar, no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario, nuestras comunidades. De hecho, se abolió la esclavitud y hay que afirmar mm, que es desde la resistencia, desde la afirmación. No solamente es por la lucha de abolicionistas, sino que hay que visibilizar esa gesta desde el periodo de colonización y esclavitud. mm, Así que siempre, siempre, siempre es importante entender esa historia para entender por qué es que estamos viviendo actualmente en racismo. Esa parte es fundamental y es clave y es parte de lo que hemos estado trabajando desde proyectos de investigación aquí en la Universidad de Puerto Rico en Calle, en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. ¿Y qué me atrae? Pues la esperanza hacia el cambio. Me atrae el poder eh, promover, movernos desde la mirada crítica a alternativas que busquen realmente honrar nuestros ancestros y ancestres y que busque eh, erradicar el racismo para que en términos sociales pues podamos tener mayor equidad y justicia. Es un tema que tiene que ver al fin y al cabo con derechos humanos. ujú, Y que parte de mi experiencia pues cuando pequeña, ciertamente nací en una familia que afirmaba y afirma su afrodescendencia y negritud, sin embargo, negritud, sin embargo, cuando iba a la escuela, lo primero que me decía era el pelo malo, mm, mal llamado pelo malo, ujú, ¿verdad? ujú, Y todas estas experiencias de discrimen son las que hacen que una vea que hay un terreno por recorrer, hay todavía una agenda, ¿verdad?, en términos de cambio que tiene que suceder y que así como se aprende el racismo, se puede desaprender. ujú. Y a eso es que estamos apostando, a que podemos trabajar con una educación antirracista
para traer alternativas y generar unos cambios que nos lleven a mayor equidad. Y siguiendo esa línea, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos para involucrarse en esa área que ha mencionado algunos ya? Ajá. ¿Y cómo ha cambiado esa participación con el tiempo? Pues mis primeros pasos, yo diría en términos de mi juventud, como decía, desde escuela superior, en este caso era en California, pues pertenecía a la Unión de Estudiantes Negros y Negras, Black Student Union, o sea que mis primeros pasos tuvieron que ver con esa mirada colectiva nuevamente, desde mi experiencia, pero la mirada colectiva y en el contexto de Estados Unidos, donde no me consideraba, era muy negra para ser latina y muy latina para ser negra, según Guau. los esquemas de los afroamericanos y Ujú, afroamericanas. Pero sin embargo, yo creo que se trataba de también de ampliar ese estereotipo de que en aquel entonces, cuando yo decía que era puertorriqueña, pues decían, pero tú no te pareces a María de West Side Story, you don't look like Maria from West Side Story. Y ahora pues, igual, siempre hay, you don't look like J-Lo, you don't look like, o ujú, sea que hay que seguir ampliando ese espectro de qué es negritud. Ser afroamericana en Estados Unidos, pues es importante esa afirmación y hay diversidad ahí también, ujú, pero ser afroamericana no es la única forma de afirmar la negritud. Por eso desde la experiencia, pues, y desde el trabajo en organizaciones, pues hablamos de afirmarnos como afrodescendientes, además de afirmar nuestra negritud, que tiene que ver con la experiencia a raíz de esa lectura social y política, pues estamos afirmándonos políticamente, que quiere decir con conciencia, una conciencia de ese reclamo de esos derechos pues como afrodescendientes. Y estos son reclamos que se hacen actualmente a nivel internacional. Y puedo abundar un poquito más sobre eso más adelante, pero los primeros pasos tuvieron que ver desde escuela y posteriormente la universidad con los trabajos de tesis y de disertación, que también trabajé sobre el tema de la niñez, de niñas específicamente, y posteriormente al culminar mis estudios doctorales en psicología social comunitaria, he podido continuar trabajando sobre la educación antirracista a través de este Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, donde diría que una de las contribuciones tiene que ver con un proyecto que se llamaba Arrancando mitos de raíz, mm, para trabajar con demitificar lo que es África, porque nuevamente para entender el racismo hay que entender la historia y hay que entender esa historia colonial eh, en Puerto Rico y las Américas, ¿verdad? ujú. Esto es un fenómeno global. ¿Cómo se dio ese proceso de esclavitud y colonización? Es clave entenderlo para entender cómo es que todavía se perpetúa el racismo, porque ciertamente se abolió la esclavitud, pero no se abolió el racismo. El Ujú. racismo es el rezago de esa jerarquía que se institucionalizó a lo largo de cerca de 400 años aquí en Puerto Rico. Así que esa jerarquía todavía sigue presente a la hora de tener relaciones interpersonales y sobre todo a nivel del racismo internalizado y también del racismo institucional. O sea Ujú. que están esos tres niveles, el institucional, la opresión internalizada o racismo internalizado y el interpersonal, institucional y opresión internalizada, esos tres niveles. Y su trabajo ha cambiado en formas que ha sido moldeadas sus experiencias de su propia vida o al contrario, que usted ha experimentado cambios personales como resultado de su trabajo. Ha Ha Mm, sido recíproco porque vivimos en comunidad y en todos estos contextos, así que yo aprendo de cada una de las experiencias y ese trabajo
conlleva estar en interacción continuamente, ya sea desde la universidad o en el trabajo comunitario. La universidad es una comunidad también, ¿ah? Ujú, Y aquí uno interacciona, ¿verdad?, con diferentes poblaciones en términos del estudiantado, la facultad, pero ya en el trabajo comunitario directamente también definitivamente hay unas luchas que se llevan a cabo, que están ahí y que hay que reconocer y que nos contribuyen en ese crecimiento. Por ejemplo, en términos de los diferentes sectores y experiencias dentro del trabajo antirracista, pues con la comunidad LGBTQI, y esas experiencias nutren y ujú. nos contribuyen a entender mejor tanto la denuncia como la búsqueda de alternativas. Definitivamente. ¿Y en qué tipo de lugares, ya sea de acción o intervención, se ha centrado principalmente y por qué? Pues en términos de investigación, ha sido en escuelas, ha sido en las escuelas. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo inicialmente, el racismo se aprende. Ujú, Así que específicamente en Puerto Rico, eh, pues nos estamos enfocando en la enseñanza sobre el proceso de colonización y esclavitud por primera vez a nivel oficial. Esa historia oficial, cuando por primera vez se habla sobre colonización y esclavitud, es actualmente en cuarto grado. Antes era tercer grado, hace 25 años atrás cuando empezamos el estudio, ¿verdad? Y ahora es en cuarto grado cuando se habla sobre las llamadas tres raíces, ujú, la taína, española y africana. Y es ahí donde nos hemos enfocado, en trabajar en un currículum antirracista. Actualmente estamos enfocándonos en analizar los textos de cuarto grado de estudios sociales para ver cómo se da esa narrativa, no solamente la narrativa en términos eurocéntricas, ¿verdad?, sobre estas llamadas tres raíces, sino que en términos de la visualización, de cuáles son las imágenes que se presentan junto a esta narrativa. Y vemos que hay unos patrones que todavía se repiten desde hace 25 años atrás hasta ahora, cuando estamos volviendo a revisar los textos que se utilizan actualmente, que tienen que ver con, por ejemplo, la hipervictimización de la población africana, con la subyugación, ¿verdad?, de la población que se representa la población afrodescendiente y africana de forma pasiva, victimizada. No sé, no hay suficiente mención ni imágenes de las rebeliones, de la rebeldía, ni de las personas libertas en esa época. No hay una invisibilidad de las narrativas de resistencia y afirmación. Así que recordemos, ¿verdad?, la importancia que son ambos, tanto denunciar la esclavitud, ciertamente, pero también el traer, exponer y visibilizar desde esa edad temprana ujú. cómo es que se dieron unas luchas para que al fin se aboliera la esclavitud, ese sistema de esclavitud. Es clave, es clave. Y que haya imágenes, más allá de la persona con el latigazo, que haya imágenes que sean afrodignas. Por eso estamos aquí en UPR en un proyecto que se llama Visualizando la Afrodignidad. Te puedo pasar los artículos, un artículo que tenemos. Así que esa es una aportación que hemos trabajado desde aquí. Estamos en el segundo año de la investigación. El año que viene, pues vamos a exponer, ¿verdad?, una guía editorial antirracista. Lo que queremos es que esa guía sirva para que el Departamento de Educación pueda adquirir, comprar los libros
de Estudios Sociales utilizando esa guía editorial antirracista. Es el Departamento de Educación quien adquiere estos textos, así que esos textos son claves, cuarto grado, ¿por qué? Porque es la primera vez que nuestra niñez se acerca a esa historia oficial de colonización y esclavitud. Y además, muchos maestros y maestras dependen del libro porque no tienen una formación en historia. Así que ofrecen el curso y dependen del texto para ofrecer el contenido de lo que van a impartir, ¿verdad? En el salón de clase. Así que eso es, cuando si el texto reproduce racismo, pues la enseñanza también va a reproducir el racismo. Y por Ujú, eso es tan importante pues contar con esta herramienta que es institucional. Y eso es racismo institucional. ujú, Así que queremos que haya herramientas que sean afrodignas y que hablen acerca no solamente del sistema de esclavitud de forma digna, sino también de las luchas de resistencia, de afirmación para abolir la esclavitud y de cimarronaje y de las personas libertas, libertas como está el maestro Rafael Cordero, y además sus hermanas Celestina, Cordero Molina, Georgina, Cordero Molina y así. Otras personas que podemos destacar en esa historia para que sea realmente afrodigna. mm. ¿Cuál fue su experiencia como mujer trabajando en organizaciones o en la misma academia? Y quiero añadirle si fue difícil para usted como mujer y si encontró prejuicios o discriminaciones por parte de sus colegas o personas de esa comunidad. Pues mira, una de los primeros choques que tuvimos fue cuando en 1992 hubo un encuentro de mujeres negras en la República Dominicana y allí asistimos más de 30 organizaciones de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Ahí en 1992, a raíz de ese encuentro, se formó la Red de Mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora. Eh, y Puerto Rico, quienes fuimos allá de Puerto Rico, éramos un grupo de mujeres que nos afirmamos como negras, sin embargo no estábamos organizadas y a raíz de ahí que vimos que había organizaciones de mujeres negras en Argentina. Ujú. Dijimos, pero Puerto Rico tenemos que organizarnos, así que de ahí fue que fundamos la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, UMUPUEN. En esa organización estaba Ana Irma Rivera Lacén, Doris Quiñones Hernández, Ada Verdejo Carrión, Raida Coto, Aixa Merino, en fin, un grupo de Roxana Miranda, un grupo de mujeres que decidimos tomar esa encomienda, ¿verdad? Y organizarnos. Eso fue clave y nos llevó a un sinfín de talleres. Igualmente, simultáneamente, para ese periodo, un grupo de compañeros, compañeras estaban llegando de Estados Unidos y tenían una organización que se llama ILE. ILE en aquel entonces de Estados Unidos era Institute for Latino Empowerment. Era una organización creada por boricuas en la diáspora que trabajaba con comunidades migrantes en Estados Unidos. Al venir a Puerto Rico, pues al tiempo, esta organización que era de hombres y mujeres, pues se va formando como una organización de mujeres y yo me voy integrando a ella. Colectivo ILE se llama actualmente y es una organización una organización antirracista y decolonial cuyo propósito es educar para lograr erradicar el racismo y sus manifestaciones. Y entonces esto es a través de trabajo comunitario, talleres, procesos educativos. em, una de las actividades emblemáticas de Colectivo ILE surge después del año 2000.
en el año 2000 se llevó a cabo el censo de Estados Unidos en Puerto Rico, Mm, donde se incluyó la categoría de raza, entre comillas, eh, y esta pregunta de cuál es su raza no se había incluido por 50 años, o sea, desde el 1950 hasta el año 2000, cuando se volvió a integrar. En ese año, el 81% se identificó como blanco solamente. 81%. O sea, más blanco que Estados Unidos, Europa. Y entonces a raíz de eso, y 12% negro, a raíz de eso, pues el colectivo ILE hace unos procesos que se llaman África en mi piel, África en mi ser. Si no la llevas en tu piel, la llevas en tu ser. Y eran series de talleres comunitarios en diferentes comunidades para trabajar con lo que llamamos una mirada y un lente antirracista y ujú, decolonial. Y cuestionar desde los núcleos ya familiares, comunitarios, cómo es que estamos viendo estos procesos de racialización, cómo se da el tema del blanqueamiento en nuestra familia, pero cómo también se daba esa resistencia. Así que esos procesos se llevaron a cabo en diferentes comunidades y espacios, y además es un proceso muy espiritual, que reconoce la dimensión de cuerpo, mente, espíritu, cómo todo esto atraviesa eh, nuestras dimensiones, y político. Político en el sentido de que conlleva una conciencia de cuáles son los accesos, los derechos que tenemos y los que no tenemos y que faltan mm. por adquirir en la lucha antirracista. Así que esos fueron procesos que se llevaron a cabo en Vieques, Río Hondo, San Juan, Carolina, Hormiguero, en 8 o 9 comunidades. Actualmente estamos con un proceso de África en mi piel, África en mi ser, porque todavía hay que seguir trabajando esto, aunque en el último censo del año 2020 hubo un cambio de ese año 2000, que hubo 81% que se identificó como blanco solamente, Ujú. ahora en el 2020 el 17% se identificó como blanco solamente. Wow. Es un cambio bastante radical y que tiene que Ujú, ver con varios asuntos. Tiene que ver con el contexto donde estamos viviendo, el contexto post-huracán María y cómo nos situó como colonia frente a las políticas de Trump, frente al asesinato de George Floyd, pero también frente a las luchas que llevábamos y que llevamos desde diferentes organizaciones, Colectivo ILE, entre otras, ujú, porque desarrollamos una campaña antes de este censo 2020 de más de 45 organizaciones. Ahí está ujú. Taller Salud, Revista Étnica, o sea, no, hay un sinfín de organizaciones, así que yo veo que estamos en un buen momento, con un terreno fértil para seguir trabajando estos temas, que hay que seguir trabajando. El censo viene siendo una herramienta para abrir espacios de diálogo, no es nuestro fin, porque el fin es erradicar el racismo. Ujú. Por eso estamos hablando de identidades raciales, porque todavía existe la inequidad. Así que entendemos que el censo viene siendo una herramienta clave para desarrollar políticas que contribuyen a retar esa inequidad y buscar mayor justicia y acceso a unos recursos de educación, vivienda, salud, a todo eso. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿qué significa el feminismo para usted? ¿Cómo lo define? ¿Y qué ha significado para su trabajo? Bueno, a eso iba también, que cuando estaba hablando de la red de mujeres afro, que regresamos a Puerto Rico en el 92, algunas compañeras, a quienes aprecio muchísimo, pero algunas compañeras del movimiento feminista nos decían que estábamos dividiendo la lucha, Mm,
que debíamos insertarnos en la lucha feminista. Y nosotras dijimos que no, que hacía falta poner en el centro el tema del racismo, en el centro de la agenda, Ujú, eh, de la agenda feminista, afrofeminista, el tema del racismo, porque vivimos en un país caribeño, porque vivimos en un país racializado, porque vivimos los rezagos nuevamente de la colonización y esclavitud. Así que es clave poner en el centro esta mirada desde esa perspectiva. No todas, pero algunas, pues, nos hacían ese reclamo ujú, de que estábamos dividiendo la lucha. Aún así, sí, yo creo que el feminismo lo que busca es retar ese patriarcado, romper con ese sistema patriarcal, nuevamente exponiendo esa denuncia que viene, esa denuncia milenaria, ¿verdad? De inequidad milenaria, una ujú, denuncia de inequidad milenaria que también hemos heredado. Eso es parte de esos sistemas de inequidad. Por eso es importante entender entender cómo estos sistemas operan. El racismo sistémico, el sexismo sistémico, es parte de lo que hemos heredado de ese sistema patriarcal y racista. Este, colonialista, ¿verdad? ujú. Que es importante, bien importante señalar en nuestro contexto afrocaribeño. Así que me considero sí feminista, sin embargo, afrofeminista por nuestros ritmos, nuestros tiempos, nuestra historia, nuestro presente y lo que viene en el futuro, de lo que decía inicialmente, que está conectado, y que tiene que ver con nuestras formas de vivir y de mirar nuestra cotidianidad y también de retar, estos sistemas. Y ha sido clave, pues yo creo que sí, lo personal es político, ¿verdad? Que hay unos principios que han sido clave desde el feminismo, en lo personal como político, la cuestión de los derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, es clave. Estos principios sí son parte de esa mirada afrofeminista, pero yo creo que hay que añadir esta dimensión como parte integral eh, de la crítica al patriarcado, el patriarcado y el sistema racista colonial. Hay que mirarlo desde esa perspectiva histórica hasta el presente para poder entender lo que estamos viviendo y también entender que hay diferentes formas de vivirlo desde nuestros cuerpos y cuerpas, ¿verdad? No es lo mismo yo ser mujer evidentemente negra viviendo el afrofeminismo, una mujer que sea clara de piel viviendo el afrofeminismo. Va a haber diferentes vivencias. Yo lo vivo, por eso yo digo, yo vivo en la lucha antirracista desde que nací. Ujú, Y también la afirmación desde que nací ha estado ahí. En cambio, cuando uno pregunta una pregunta, pues estas preguntas poderosas son, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas haber sido racializada? Esa es una pregunta poderosísima. ¿Cuándo es la primera vez que recuerdas haber sido racializada? Y son parte de ese proceso de reflexión de colectivo y ley que nos llevan realmente a mirar más detenidamente, mira, cómo hemos vivido en nuestros cuerpos y cuáles son los privilegios, porque yo tengo una tonalidad de piel y me considero ser negra. Sin embargo, una persona más oscura va a tener otras experiencias aún más marcadas. Otras mujeres o personas trans van a tener unas experiencias de discriminación aún más marcadas por esa jerarquía que todavía existe.
Entonces esas preguntas de reflexión son las que nos llevan y hay que ir al paso, porque Ujú, son fuertes cuando ujú, uno se pone a reflexionar sobre cuáles son las primeras experiencias, pero también entender cuáles han sido las de otras personas que han vivido unas experiencias aún más difíciles, atravesadas por la cuestión de racialidad, género, clase social, diversidad funcional, todo esto, orientación sexual, todo esto, pues son indicadores, ¿verdad? Que son factores sumamente importantes para entender la diversidad y valorarla. Y yo creo en la historia personal. Eso es como que lo que nos mueve y lo que nos conmueve. Y creo que esas historias personales son las que nos pueden mover hacia el cambio también, porque el racismo opera de una forma bien afectiva. Tiene que ver con esa conexión mm, de corazón a corazón. Y el odio hacia otras personas tiene que ver con lo afectivo. Así que hay que trabajar esa dimensión de nuevamente humanizarnos, porque ¿qué fue lo que buscó el sistema de esclavitud? Buscó deshumanizarnos, buscó presentar a nuestros afrodescendientes, ancestros y ancestras, como si no fueran humanos, como si fueran objetos. Se hablaba de la hacienda, del caballo y del esclavo, mm, no esclavizado, no la persona esclavizada o la mujer esclavizada, era otro objeto. No había ese respeto, ¿verdad? Obviamente, sino que lo que estamos buscando todavía en ese sentido es seguir humanizándonos, seguir conectando afectivamente a estas experiencias que todavía están ahí. ujú. Así que uno de los retos que todavía enfrentamos es cuando se dice que el racismo antinegro no existe. Ah, pues ¿quién lo está diciendo? Regularmente una persona clara de piel. Ujú, Regularmente una persona de piel, clara de piel. Así que hay que seguir, por eso decía inicialmente que hay que seguir tendiendo puentes entre los diferentes sectores y poder escuchar y entender, pues que ciertamente, como decía al inicio, aunque compañeras de organizaciones feministas decían que estábamos dividiendo la lucha, pues no, estamos ampliando y hace ujú. falta escuchar a escucharnos y conectar desde esa diversidad y respetar. Definitivamente. No, no caer, ¿no?, en narraciones bien que generalicen esa experiencia. Sí, exacto. Ahora me gustaría preguntarle, si podría contarme sobre su experiencia y las estrategias que ha utilizado cuando ha trabajado, ya sea en organizaciones o en la academia. Bueno, acabo de traer algunas estrategias de educación. Yo creo mucho en la metodología participativa. Mm, Y esto es parte de, yo se lo debo pues al área de psicología social comunitaria y esa experiencia también en Colectivo ILE, eh, de trabajar de forma circular. mm, Me parece que es clave el poder trabajar con estrategias circulares donde podemos, más allá de dar una conferencia, pues tener unos espacios donde sí puede haber un compartir de conocimientos, pero se valoren los conocimientos que cada cual tenemos, porque todos tenemos experiencias valiosas. Y cuando las sumamos, pues somos más poderosos, poderosas. Creo en esa estrategia de valoración de las experiencias y desde la academia, pues la investigación, acción participativa ha sido clave. El que pueda haber un proceso de compartir desde, por ejemplo, experiencias de investigación y a su vez que podamos nutrirnos con las experiencias que haya en las diversas comunidades es clave. Los procesos educativos son lentos, toman tiempo, así que no es cuestión de hacer un checkmark,
Ujú. Ya tomé un taller 3 horas, soy experta en Ya el tema cumplí. antirracista, sino que son procesos. Em, y los temas principales, que es otra de las preguntas, ha sido Mm, demitificar a África. En la primera fase de investigación, hace 25 años atrás, trabajamos con esa mirada de demitificar lo que representa África visto como un continente diverso, no un país como muchas veces se ve, ¿verdad? Las personas esclavizadas como personas esclavizadas para empezar, no esclavas, y que resistieron y lucharon, no pasivas. Ese es otro mito, ¿verdad? ujú, Esa pasividad. Este, el tema de que ya no hay gente negra, pues demitificar esa concepción, porque la negritud y la afrodescendencia está presente en nuestro quehacer y en nuestra cotidianeidad. Ese reconocimiento hay que trabajarlo, ¿verdad? Así que esa es una de las áreas de trabajo. Eh, por supuesto, retando esa visión jerárquica esa mala herencia ujú. que tenemos, esa herencia colonial y racista. Definitivamente. ¿Y de qué manera ha cambiado su trabajo con nuevos y diferentes ambientes, ya sean los políticos o los cambios históricos que hemos vivido estos últimos años? Yo creo que, wow, en los últimos años hay unos puntos históricos que han marcado la lucha antirracista en tiempos recientes, Mm, ¿verdad? Colectivo ILE, la organización de activismo antirracista, tiene 30 años, wow. 32 años de hecho, acabados de cumplir. Y ha habido diferentes momentos históricos. Este, en los 90 eh, y principios ¿verdad? De los 2000, estuvimos, yo creo que había organizaciones también, como decía Homopuen, Colectivo ILE, el Concilio contra el Racismo y otras iniciativas que estaban ahí. Lo que decía de los 80 puertorriqueños contra la apartheid, o sea que ha habido diferentes esfuerzos que han estado ahí de forma sostenida y que se han ido transformando. Pero yo diría que recientemente, si vamos a los tiempos más recientes, los últimos 10 años, el momento clave fue después del huracán María y después del asesinato de George Floyd. Esos momentos han sido clave en términos del trabajo y de los ambientes. em, Aunque te diría que con este proceso de investigación que llevamos desde el año 2002 hasta ahora, ha habido interés por parte de escuelas y comunidades de ofrecer talleres. Hemos ofrecido más de 200 talleres desde el 2013 hasta ahora. Wow. Más de 200 talleres porque nos lo han pedido. O sea, que ha habido un interés. Y ahora mismo Colectivo ILE, y te estoy hablando del ámbito Colectivo ILE y lo académico, etcétera. Y ahora mismo Colectivo ILE es una organización sólida con unas organizadoras que están ahí semanalmente ofreciendo talleres. Pero yo te diría que después del huracán María y del asesinato de George Floyd, ha habido unos cambios institucionales. Mm, Un cambio institucional clave ha sido gracias a la gesta de la senadora Ana Irma Rivera Lacén y el senador Rick Hobb. Ellos dos impulsaron, por ejemplo, la ley 24 para erradicar el racismo y afirmar la afrodescendencia. Eso es clave, porque la medida que tenemos política pública, ujú. eso nos da garras y nos contribuye, ¿verdad?, a poder eh, eh,
enforzar unas acciones ya a nivel institucional que sean más sostenidas. Siempre hace falta el trabajo que estemos haciendo a nivel comunitario y de investigación, Mm, pero hay una metáfora que utiliza Camera Jones, que es salubrista de salud pública, donde habla de estos tres niveles de racismo: el individual o la opresión internalizada, el racismo interpersonal y el racismo institucional. Y el racismo institucional, ella usa la allegory, la analogía de un jardinero que tiene su jardín y entonces tiene una planta en un tiesto con tierra fértil y siembra, o sea, siembra una semilla en una tierra fértil y otra semilla en tierra que está contaminada. Y obviamente el tiesto de la semilla con la tierra contaminada, pues no crece, mientras que la otra, pues florece y tiene sus frutos y vienen las abejas y está todo este ecosistema. Entonces, esa tierra, si sigue estando contaminada, si seguimos reproduciendo el racismo, ¿verdad? A nivel institucional, en las escuelas, en lo que enseñamos, pues lo que o sea, va a ser contraproducente en términos de lo que queremos, que es la ujú, educación ujú, antirracista. Así que ese terreno tiene que estar, yo entiendo que sí hemos estado encaminadas eh, a seguir enriqueciendo ese terreno para que a nivel institucional pueda haber mayor permanencia. Eso es un cambio bien importante. ujú, Necesitamos los cambios a nivel, ¿verdad?, de política pública para de ahí seguir sosteniendo los cambios a nivel institucional. Eso no lo teníamos hace 20 años atrás cuando publicamos el libro de Arrancando mitos de raíz, ujú, que es una guía para una enseñanza de la herencia africana antirracista en Puerto Rico. Te puedo hacer llegar este, ¿verdad? Esa referencia. Pues eso hizo una diferencia en aquel entonces donde nos pedían en talleres, ahora, donde ujú, está esa ley y donde hay otras que se están gestando. La ley para que no haya discrimen en escuelas, en escenarios escolares y laborales por el cabello afro-rizado. ujú, En Estados Unidos es el Crown Act. Pues ese tipo de iniciativas son claves para que se pueda tener garras y denunciar el racismo y detenerlo. ujú. A lo que se dan estos procesos más largos, ¿no? Que usted ha mencionado. Sí, educación, etc. Ahora me gustaría preguntarle cuáles son los principales proyectos o problemas en los que ha estado trabajando y quería atarlo también a cuáles son algunas de sus expectativas sobre el futuro, ya dentro de la academia. Para Pues este, en en el colectivo ILE sigo involucrada, como decía, en el trabajo de educación antirracista y decolonial en el colectivo ILE, en el trabajo de investigación, en este proyecto de Visualizando la Afrodignidad, examinando textos escolares de escuela elemental desde una perspectiva antirracista y decolonial. Y hay otros proyectos, por ejemplo, que están entrelazados, porque, por ejemplo, tenemos una propuesta para la inclusión de variables étnico-raciales, que son esfuerzos conjuntos entre la investigación y el trabajo comunitario. En este caso, porque en Puerto Rico no contamos con datos segregados en términos eh, raciales, de identidad racial. Así que lo que no se cuenta no se ve y no Ujú, se puede transformar. Así que lo que hemos hecho es proponer que que haya un instrumento donde se pueda preguntar acerca de variables étnico-raciales, por ejemplo, indique la nacionalidad, etnicidad, indique cuáles son los términos
bajo el cual se identifica la persona, y ahí no utilizamos los del censo de Estados Unidos porque tienen una carga, así que usamos otros. Y además incorporamos aquí una escala de colorismo que también ya fue probada y validada en Puerto Rico con José Caraballo Cueto e Isaac Godró, una escala de colorismo porque entendemos que es sumamente importante incluir sistematizar cómo se dan las experiencias partiendo de esa lectura física, ¿verdad? De esa lectura del cuerpo. Así que estamos proponiendo una escala de color de piel. Revista étnica fue clave también porque le añadieron el color del 1 al 6 para que cada persona se identifique con esa escala del 1 al 6, donde 1 es claro, 6 es oscuro. Y entonces podemos ver cuál es la relación entre cómo se identifican las personas racialmente y esa escala de color de piel. Eso nos permite también hacer la pregunta de si han vivido discrimen o no. Y entonces, en efecto, analizar si el colorismo está asociado, que el colorismo es una dimensión del racismo. Si el colorismo está asociado a las experiencias de discriminación. Así que esa es una de las contribuciones que hemos estado trabajando, además de las otras que hemos mencionado, del libro Arrancando mitos de raíz, esta guía editorial antirracista, esta propuesta para la inclusión de variables étnico-raciales. Esas son algunas de las contribuciones, además de los procesos que estaba hablando de colectivo y ley, como por ejemplo el de África en mi piel, África en mi ser, que son procesos colectivos con diferentes organizaciones que nos reunimos por un periodo, en este caso de un año, para trabajar con un análisis antirracista y decolonial en Puerto Rico. ¿Y cómo percibes que la relación entre la contribución académica y el activismo de forma general y en su propio trabajo? Yo creo que hace falta seguir tendiendo puentes entre el trabajo de investigación, el trabajo académico y la comunidad. En Colectivo ILE hablamos de puentear, hace falta seguir puenteando, porque nos podemos, y de hecho nos nutrimos entre los trabajos de investigación y el trabajo comunitario. La investigación es clave porque estamos partiendo de datos, más allá de la opinión, estamos partiendo de análisis sistemático, análisis detallado, análisis estadístico a veces también, que nos contribuyen a tener una mirada panorámica de lo que estamos viviendo. Y por ejemplo, en ese artículo de Caraballo Cueto y Salgodró, trabajan con el tema de salud y colorismo, donde establecen que hay una relación entre la tonalidad de piel y mientras más oscura la tonalidad de piel, pues más propensa está la persona a tener condiciones de salud, según las personas entrevistadas. Así que esos estudios son claves para, en efecto, evidenciar que todavía hay un camino por recorrer, y cuáles pueden ser las formas de atajarlo, cuáles pueden ser las soluciones. Así que hay un interés, pero yo diría, sin embargo, que todavía hay áreas de oportunidad para seguir teniendo esos puentes, porque hay veces que desde la academia, hay veces no, la academia está enmarcada dentro de esa visión jerárquica. Y hay diferentes visiones jerárquicas en todas partes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estamos hablando de relaciones de poder. Prejuicio más discriminación racial es igual a, ¿verdad? Más poder es igual a discriminación racial. Ese prejuicio más poder es igual a conlleva ese discrimen.
Y esa jerarquía está en todas partes, pero desde el punto de vista académico, de lo que estamos hablando es que hay unos saberes que hay veces que se consideran superiores a otros. Ujú, Así que en ese sentido es que digo que hay un área de oportunidad donde se pueda precisamente valorar los conocimientos comunitarios junto a los conocimientos y aportaciones desde la academia. Ese es el reto, que ujú. todavía hay una visión muy jerárquica. Este, Eso es uno de los grandes retos atravesados pues, por toda el trasfondo histórico que hemos poco discutido así someramente aquí hoy. ¿Y cuál es su análisis? Esta es un poco más compleja, más larga. ¿Cuál es su análisis, evaluación y expectativa del desarrollo del feminismo en Puerto Rico? Este, en Puerto Rico hay feminismos con F. Es diverso, hay diversidad. Yo te diría que esa es. Y tienen apellidos, podríamos hablar de afrofeminismos, feminismo académico, feminismo comunitario, feminismo radical, feminismos este, decolonial. O sea, esa mirada internacional es clave. Ir más allá de Puerto Rico me parece que es clave porque hace falta seguir tendiendo puentes en esa dirección también. Mm, Y en ese sentido, hablando de la lucha antirracista y decolonial, a nivel internacional hay organizaciones que también nos dan garras para seguir afirmando esta lucha, como por ejemplo las Naciones Unidas decretaron el decenio de afrodescendencia que culmina ahora en un decenio que se ha estado celebrando, conmemorando, ¿verdad? Diferentes actividades a nivel internacional y nos permite establecer puentes entre experiencias de Puerto Rico y otros contextos a nivel internacional, porque estas experiencias de racismo eh, y de colonización eh, nos, nos, nos unen, nos unen y por lo tanto también, aunque haya diferencias, hay una realidad y es ujú, que ese proceso de colonización fue de las Américas, el proceso de colonización y esclavitud, de esta esclavitud, pues ujú, de África a todas las Américas. Así que ahí hay un contexto en común, esa mirada global también nos permite ver que no es Puerto Rico nada más, sino que es Puerto Rico en el contexto global y que como mujeres afro tenemos unas experiencias que son comunes en los diferentes contextos. Eso fue gran parte del aprendizaje cuando fuimos en el 92 a República Dominicana, ver otras hermanas, otras compañeras que estaban viviendo unas experiencias similares en términos precisamente de experiencias de racismo. Y entonces el tema del empobrecimiento de nuestras poblaciones y nuestras descendientes afro tiene que ver directamente con ese proceso de esclavitud y colonización hasta la época, ¿verdad?, y de modernización. Y en ese sentido hay una pobreza, un empobrecimiento histórico, porque hubo una herencia de pobreza, y por eso hablamos de empobrecimiento. Y por otro lado hubo una herencia de enriquecimiento que está racializado. ujú, Así que quienes han tenido unos privilegios han sido sectores, familias blancas consideradas blancas, y el empobrecimiento ha estado encarnado, encuerpado
en poblaciones negras e indígenas en las Américas, sistemáticamente. Mm. Así que todavía eso es parte del legado que tenemos. ¿Te contesté la pregunta? Sí, Más o menos, que como eran 4 preguntas. sí, son varias. Ah, Ahora me gustaría saber un poco si cuál ha sido su relación con otras organizaciones de mujeres. Hablo de Puerto Rico, pero también me gustaría explorar fuera de Puerto Rico. pues con la red de mujeres afro, caribeñas, afro, latinoamericanas y de la diáspora, he tenido vínculo y relación y he asistido, además de aquel encuentro del 1992, he asistido a otros encuentros. Este, a nivel internacional, pues también hemos continuado colaborando. Recientemente estuvimos en otro encuentro en República Dominicana. Este, eh, y en Estados Unidos también hay varios vínculos. Por ejemplo, recientemente estuvimos en el taller puertorriqueño en el simposio Schomburg que celebran anualmente y estuvimos allá presentando y de intercambio. Ahí hay vínculos. Yo creo que hay varios vínculos con la diáspora boricua, que ha sido clave también para seguir echando hacia adelante. Habemos más boricuas fuera de Puerto Rico que Mm. en Puerto Rico, así que todo el Sí. mundo yo creo que tiene familia, algún familiar en Estados Unidos, alguien conocido, algún vecino, alguien. Así que esa conexión con las organizaciones en la diáspora son claves, son importantes también, tanto en lo académico como a nivel comunitario. Y me gustaría saber a más profundidad cómo es que surgen esas conexiones con esas otras organizaciones y qué han significado para su trabajo. Bueno, surgen desde lo académico, surgen a través de los proyectos de investigación, de cursos que ofrecemos, de intercambio en términos de los análisis. eh, Surge en alianzas, en proyectos puntuales, ¿verdad? Que tenemos. Y en términos comunitarios, toda relación hay que trabajarla, hay Mm. que cultivarla. Esas alianzas surgen porque, pues, por el cariño, la admiración, respeto de los trabajos que hacen diferentes compañeros, compañeras. Así que yo creo que sí hace falta seguir, seguir facilitando esos puentes. Mm. Em, yo creo que los encuentros son claves. Ahora, después de la época de COVID, pues tenemos este medio Ujú. que nos ha abierto las puertas al mundo, más que antes. Antes había que tomar el avión y cuando tú naciste, no necesariamente, pero cuando yo nací era el teléfono y, y mucho después el email. O sea que poco a poco podríamos ver que la tecnología puede seguir facilitando, pero yo creo que sí, cultivando esos vínculos, esas relaciones es la clave y viendo cuáles son cómo podemos seguir nutriendo y fortaleciendo las agendas antirracistas y de comunidad. Definitivamente. No, y va para lo que mencionaba sobre, en relación a la academia, de ir cambiando esa jerarquización marcada por el poder, ¿no? Buscar esas Sí, aliadas. Eh, exacto. ¿Cómo explica las diferencias y similitudes en los tipos de temas y problemas que plantean o se han enfocado estas otras activistas, organizaciones de otros países en comparación con Puerto Rico? ¿Cómo fue otra vez? ¿Cuál es esa? La que dice cómo explica las diferencias y similitudes en los tipos de temas y problemas
planteados o enfocados que adaptan estas activistas académicas o organizaciones? Eh, Similitudes y diferencias. ¿Cómo enfrentamos las similitudes y diferencias entre, bueno, en términos de las organizaciones, del trabajo que vamos haciendo, ahí lo que llamamos, ahí hablando de metodologías antirracistas y decoloniales, Ujú. está lo que llamamos el llamado a las caracolas. Cuando hay diferencias y situaciones, nos llamamos para dialogar. Y es que esa parte es clave del marco del respeto a la diversidad, ¿verdad? No necesariamente todas vamos a estar de acuerdo. De hecho, no vamos a estar de acuerdo siempre. Esa es una realidad. Pero que haya unos espacios donde nos podamos sentir seguros, seguras, seguras de poder escucharnos y que haya un entrecuido Ujú, en ese proceso también me ujú, parece que es clave para la lucha antirracista, porque el mismo sistema lo que busca es dividirnos. Ahí es que triunfa todo, cuando nos dividimos. Así ujú, que la metodología de trabajo busca dentro de esa horizontalidad de conocimiento, busca una circularidad y un ritmo, un respeto, un respeto a ese ritmo y al escucharnos, ¿verdad? ujú. Que podamos entender otros puntos, diversos puntos de vista en unos momentos dados, y, y que esas experiencias también tienen que ver, y eso es parte de lo que ponemos sobre la mesa, con nuestras experiencias de racialización. Claro. Porque en la medida que yo entiendo cuál ha sido mi experiencia y entiendo cuál ha sido la tuya, pues entonces puedo entender un poco mejor desde dónde viene la otra persona, aunque no esté totalmente de acuerdo. Así que esas metodologías horizontales, circulares, que respeten ritmo y que se presten para que haya una apertura al diálogo es fundamental si queremos fomentar ese cambio y tiene que ver con lo Ujú. que decías también de la pregunta, ¿cómo podemos trabajar? Tiene que ser unas metodologías que no sean eurocentradas, esta cuestión jerárquica que se Sí, reproduce en nuestros espacios, hay que romper con ella, hay que romper con ella y no todos los espacios están disponibles para ello. Este, Así que esa es parte de los retos que tenemos y que pues dentro de los espacios pues hay que tomar en cuenta dentro de los diferentes espacios. ahora quisiera preguntarle, doctora Mariluz, ¿cómo ha enfrentado el movimiento de mujeres a otros indicadores de desigualdad y opresión, además del género? Hemos hablado aquí de... Pues yo creo que tiene que ver con lo que hemos estado dialogando. Creo que estamos en una coyuntura eh, que y esto tiene que ver con una cuestión generacional también, y ha sido parte de mi aprendizaje, eh, que, que yo creo que está buscando romper con esos procesos jerárquicos desde el lenguaje cotidiano. Mm, Y en ese sentido, eh, hace de forma más visible, evidente, cotidiano, las luchas a favor de la equidad. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de las comunidades LGBTQI, queer, ¿verdad? Que nos invitan a usar un lenguaje más amplio, eh, no solamente desde el movimiento feminista o los movimientos donde han invitado, por ejemplo, a hablar de hombres y mujeres, ¿verdad? Que antes era
hombre con H mayúscula. Pues entonces, este, pues incluir, ¿verdad? Personas no binarias o ampliar el lenguaje para hablar de los, las, les, y, y eso interrumpe Sí. continuamente, hace que uno, yo creo que de forma muy saludable, cuestione esa jerarquía. Así que eso Ujú. ha sido un aprendizaje para mí de los últimos años, que está ahí bien presente, aunque tengo que reconocer que se me hace difícil usar el les Mm. solamente, porque ha sido una lucha incluirnos a nosotras también, Ajá. así que Sí, como que se sí. vuelve invisibilizar a las Exacto. mujeres. Tengo ese dilema a veces, sin embargo, me gusta y creo que revitaliza y, ¿verdad? Es parte de lo que estamos buscando hacer, interrumpir y Ujú. molesta, porque la inequidad molesta. No sé Sí. si se puede decir malas palabras, pero molesta, por no decir otra cosa. Y duele, el racismo duele porque el racismo es violencia y el sexismo es violencia y el patriarcado es violencia y es parte de lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, Mm. al hacer esa interrupción en el lenguaje, nos invita a estar continuamente reflexionando sobre eso y estar mirando quiénes estamos y quiénes no están en unos espacios que Ujú. todavía en ese sentido, pues yo miro para el lado, ¿quiénes estamos? ¿Dónde están las personas negras? ¿Dónde están las personas trans aquí? Contados. Yo tengo estudiantes que todavía me dicen, usted es la primera profesora negra Wow. a estas alturas en psicología. O que es el primer curso que tiene que ver con racismo y que es un curso sobre racismo, la primera vez. Y eso fue parte de lo que yo viví cuando estaba estudiando psicología hace 30 años. Entonces todavía Ujú. que no se incluya el tema de racialidad, identidades como parte central, es chocante eso. Así que en ese sentido, creo que estamos en momentos de, sí, de ampliar, de seguir ampliando y tendiendo esos puentes. Siempre ha Ujú. estado, pero es la forma que se está manifestando ahora porque las comunidades trans, queer y las personas negras siempre hemos Claro. estado. Pero en la lucha, de la forma en que se está dando, yo creo que ha habido unas modificaciones que hay que reconocer, que están ahí y que han sido unos logros y que ha sido gracias a otras luchas que se dieron antes también. Ujú. Lo importante es continuarlas, ¿no? Y no Continuarlas, detenerlas para nada. sí. ¿Cómo ha cambiado su trabajo a raíz del COVID-19? A raíz del COVID-19, yo creo que dos cosas. Por un lado, hemos visto con respecto al tema racial, cómo se invisibiliza al sector, a las personas negras en este país. Otra forma en que se reproduce el racismo institucional, porque no se recopilaron datos sobre personas racializadas y COVID en Puerto Rico. Siendo colonia de Estados Unidos, donde allá sí se recoge, pero aquí no. Así que ahí es que está el área de oportunidad y todo este tema de las propuestas para la inclusión de variables étnico-raciales, ¿verdad? Pero por otro lado, también con esta situación de COVID, nos ha abierto las puertas a través de la tecnología Mm. para conectar y puentear Ujú. con diferentes sectores, no solamente, ¿verdad? La diáspora, como decía, sino aquí mismo también y tan pronto empezó toda esta situación, uno veía cómo buscábamos herramientas y seguir conectando con otros sectores acá en Puerto Rico. Así que yo destacaría esos dos factores, y por supuesto, el COVID como pandemia a nivel global siempre va a afectar a personas que estén en desventaja económica, étnico-racial,
y en situación, ¿verdad? De género y todo esto va a afectar. Yo tengo amistades que trabajan en salud y familia en salud que tenían que salir a trabajar igual. Yo tuve el privilegio de trabajar desde mi casa, ¿verdad? Dando clases y eso, pero en otros sectores no, tenían que ir directamente. ¿Y cuáles son esas personas que tienen que ir y cuidar? ¿Quiénes son las personas cuidadoras? ¿Quiénes son las personas que están en el área de salud? Son personas racializadas, como no blancas. Y en Estados Unidos está documentado, aquí no sabemos porque no se recopila esa información. Y para culminar con esa sección, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el trabajo que han estado realizando las mujeres para enfrentar problemas en Puerto Rico? Eh, yo creo que ahí, por ejemplo, Taller Salud ha venido haciendo unos trabajos muy importantes. Hubo algo con respecto al colectivo ILE, hubo proceso de mirar cómo se estaban representando los cuerpos de personas negras en los anuncios del Departamento de Salud. Mm, Y pudimos detectar un patrón donde las personas racializadas como negras estaban en posiciones como de infectar a otras personas. Había un Guau. patrón. Esto se denunció y lo retiraron. Hemos visto también instancias donde se quería trabajar con el tema de violencia doméstica, que es otro Mm, tema central, ¿verdad? Dentro del tema de feminismo. Pero entonces, algunos anuncios aparecía un puño de una persona negra dándole guau. a una mujer negra. O sea que para unas instancias sí estamos presentes. Y nuevamente es un patrón, es cómo se Ujú, representan las personas negras. Así que eh, eso por un lado. En términos de los medios, inmediatamente después de todo ¿verdad? La cuarentena, ese periodo de cuarentena. Este, pero nuevamente es que si no tenemos los datos, ¿cómo ujú, vamos a hablar de la situación? Hace ujú, falta los datos, no solamente para COVID, sino para todo en Puerto Rico. ¿Quiénes son las personas sin acceso a vivienda? ¿Quiénes son las personas sin techo? ¿Quiénes son, cuáles son verdad? ¿Cómo se identifican las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica? Que es una petición que me hacen continuamente. ¿Cuántas mujeres negras sufren de violencia doméstica? Yo no sé, no tenemos ese dato. En términos del estudiantado, ¿cuántos estudiantes, cuál es la identidad racial de estudiantes en escuelas públicas vis a vis escuelas privadas? No sé, no tengo esa información, guau. porque no se recopila. En la policía, en salud, en las escuelas, se podría estar recopilando información, pero el problema es que no se recoge de forma sistemática igual. Lo que Guau. estamos buscando es que se recopile de una forma sistemática y equitativa Ujú, para poder documentar cómo se da el proceso de colorismo y poder retar y exponer, ¿verdad? Alternativas en términos de política pública antirracista. y que hagan eco a esas Sí, realidades que se invisibilizan sí, tanto, ¿no? sí, Bueno, doctora Marilu, le quiero dar las gracias por participar en esta entrevista. Estoy honrada de poderle entrevistar. Sé que estamos con el tiempo ahí un sí. poco a cuestas de nosotras, pero nuevamente muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, gracias Eh, a ambas. Que estén ah, bien. Y entonces te enviaré algunos artículos. Si me interesa, antes de publicar lo que vayan a publicar, me interesaría revisar el documento sí, antes de la publicación.